Vámonos al tema. Se espera que se retome la reforma del Código Penal. La diputada oficialista Kenia Vidó hizo un llamado al Congreso Nacional para que retome con carácter de urgencia el debate sobre las reformas al Código Penal dominicano. Según Vidó, esta actualización es esencial para proporcionar al país un marco legal más efectivo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La situación de inseguridad que vive el país demanda herramientas jurídicas modernas y contundentes que permitan enfrentar los desafíos del crimen con mayor eficacia. Afirmó la legisladora. Vidó destacó que las reformas propuestas al Código Penal buscan responder a las necesidades actuales en la sociedad dominicana y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad ciudadana. La diputada instó a sus colegas en ambas cámaras legislativas a priorizar la discusión en este proyecto, subrayando la importancia de aprobar una normativa que esté alineada con la realidad del país. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que la reforma al Código Penal dominicano es una prioridad para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Repito, ¿cree usted que la reforma al Código Penal dominicano es una prioridad para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país? Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Hoy martes 7 de enero. ¿Cómo no? Adelante con el tema. Mire, a propósito de la pregunta del día, que se refiere a que si es necesario o es una prioridad combatir la delincuencia. Sí. Para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país y la aprobación del Código Penal que tiene décadas. Del 97 sí, para acá. Y en un proceso de aprobación y de mejoras y que ha sido imposible lograr. Definitivamente nosotros necesitamos todo lo que sea necesario para combatir el crimen, para la organización del Estado, para la seguridad ciudadana, lo que tiene que ver con las reformas del Código de Trabajo, las diferentes reformas que son varias que el presidente está buscando lograr en su gestión. Si bien es cierto y es necesario que se llegue a un punto donde se puedan poner de acuerdo para ya cerrar este ciclo o este proceso de la reforma del Código Penal. En lo que esto va y viene, nosotros tenemos las herramientas para combatir y enfrentar el crimen organizado, para enfrentar y combatir la delincuencia o hacer lo que haya que hacer para esos trabajos de prevención y evitar que los niveles delincuenciales estén por las nubes o que estén en un estándar más alto de lo normal. Nosotros tenemos las herramientas para esto. Y en esa misma línea, hemos planteado en diferentes ocasiones, y sé que mucha gente está de acuerdo con esto, nosotros tenemos las diferentes leyes para que es un país, es un estado organizado, donde se vela por garantizar los derechos y que la gente cumpla con sus deberes y que se cumpla la ley, porque hay un orden establecido, hay una carta que rige todo lo que tiene que ver con el Estado dominicano, que es nuestra Constitución, y establece cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, tenemos las diferentes leyes que tienen que ver con cada aspecto de la nación dominicana, y que muchas de ellas la incumplen tanto los ciudadanos como quienes están en las posiciones para hacer que éstas se cumplen o que se ejecuten de manera adecuada cuando una persona no cumple con este reglamento. Entonces, ante todo esto, vamos nosotros, entiendo yo que no será en estos momentos, en un mes, 2 meses, y cuidado, que se dé una aprobación del código. Por las diferentes situaciones que implica, no se ha vuelto o se dejó de lado, me parece. Ustedes me corregirán el tema de las 3 causales para la aprobación de que era lo que lo mantenía estancado de manera importante.
No se ha aprobado la reforma laboral, no se ha aprobado esta reforma, estos cambios. La única reforma que ha logrado el presidente dentro de las diferentes es la de la Constitución. Y vamos a ver qué pueda pasar en estos días, pero no veo como que pueda continuar avanzando esto. Bien, gracias Carolina. Yerjan, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Buenos Carolina. días. Todo el equipo de producción y a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos como cada día. Adelante con el tema. Bueno, a propósito de que hoy se celebra el Día del Poder Judicial en la República Dominicana, por ahí quizá pudiéramos hablar, ¿verdad?, qué cosas hay que mejorar en el sistema de justicia dominicano. A Importante. propósito, no tanto del Código Penal. Y yo creo que hay que mejorar la mora judicial. ¿Por qué, señores? Miren, un juez tiene que fallar cientos y cientos de casos. Y un juez tiene un secretario, una secretaria, para llevar todo eso. Y a veces un abogado ayudante para trabajar toda la sentencia. Yo creo que ahí debe hacerse una gran inversión en el sistema de justicia dominicano. No es posible, no es, o no debería ser, señores, que usted tenga un caso penal, para citarle un ejemplo, penal, y que usted tenga que esperar 3 meses para que usted le notifiquen la resolución. 3 meses, 4 meses, para que usted le notifiquen una resolución. Es decir, miren esto. El tribunal, la Oficina de Atención Permanente, que es el primero que conoce las medidas de coerción, le impone a un imputado 3 meses de prisión preventiva. E inmediatamente le dice, esa decisión que yo estoy tomando es apelable. Usted la puede apelar si no está de acuerdo. Pero cuando viene a apelarla, hace rato que ya han pasado los 3, cuando viene a llegar la notificación, ya han pasado los 3 meses. Entonces el derecho a apelación ahí fue violentado. Entonces la carga, pero así también en el tribunal, en la jurisdicción inmobiliaria, que los tribunales están atestados de tanto trabajo y poca gente en esa función. Pero usted se va a la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes y es lo mismo, o quizás peor. Entonces yo creo que en la República Dominicana hemos avanzado mucho a nivel de lo que tiene que ver con la legislación, con leyes importantes, algunas que, ¿verdad?, tenemos que revisar. Pero creo que el Poder Judicial debe abocarse a una revisión profunda de su realidad. Eso a propósito del Día del Poder Judicial. No es posible que haya aquí un paro de fiscales por mejores condiciones laborales, por seguro médico, por el tema de su retiro que no tienen. Pero además, los trabajadores del Poder Judicial, los jueces, ¿cómo es posible que los jueces tengan que estar reclamando sus derechos? O sea, la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es quien dirige, entonces negando los derechos a los que, ¿verdad?, administran la justicia. Eso no parecería ser algo lógico. Respecto del Código Penal, hay poco que opinar, porque es que, miren, para nosotros tener un código de verdad, tenemos que comenzar desde cero. Es comenzar, miren, artículo por artículo. Pero primero sentarnos en la mesa y preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Y cuáles son los delitos que vamos a tipificar? ¿Cuáles son los que vamos a excluir de este código? Porque es que hay delitos nuevos. Ejemplo, el tema de la Inteligencia artificial. inteligencia artificial, que hay que pensar a futuro. ¿Qué podemos hacer con el tema de la inteligencia artificial? ¿Qué podemos hacer con esto de que tomen una foto de un ciudadano, le monten, por ejemplo, el cuerpo de una persona, le montan la cara de otra persona, y con eso hagan una fechoría? ¿Qué se va a hacer con eso? Pero hay una
Hay una página de inteligencia artificial en internet que se llama Sono. Sono, ¿tú sabes lo que hace? Sono lo que hace es que te hace un arreglo de musical, te le pone la voz y la música. Y tú nada más tienes que escribir la letra. Tú escribes, te quiero, mi amor, no me dejes solo. Y ellos te hacen una canción con esa voz. Te hacen la canción. Entonces, de algún lado tienen que conseguir toda esa información para poder hacer un arreglo musical, ponerle música, ponerle una voz. Sí. Una Entonces, cosa del carajo. entonces yo creo que debemos ver, y yo voy a citar un ejemplo, yo creo que el enriquecimiento ilícito en el Código Penal debería abarcar, por ejemplo, a la gente que cobra sin trabajar. Yo creo que eso debería ser un delito. Me refiero al dinero del Estado, porque una institución privada es otra cosa. Pero yo creo que una gente que cobre sin trabajar es un ladrón. Bien. ¿Tú crees que es un ladrón? Definitivamente, ¿Tú crees porque que le es un está ladrón? robando el Estado. Ah, bueno, y a entonces mucha debería gente tipificarse necesitada. de manera específica eso, porque le estás robando el dinero del Estado y el dinero de la gente pobre. Bueno. Es un tema profundo que Bien. no hay tiempo para Mire, analizarlo. Pero tú crees o no yo- que se va a aprobar, perdón, Amado. No se va a aprobar nada, es un Yo disparate. eso. pienso que es una vergüenza para este país institucionalmente hablando y para los que han estado al frente de la cosa pública en los últimos 20, 30 años, hablar del Código Penal. Y digo que es una vergüenza porque no puede ser posible que una pieza legislativa presentada a la Nación hace 28 años, señores, en 1997, hace 28 años que estamos esperando una decisión con relación a ese código. Y por una discusión de pendejá, por una discusión típica de un país donde hay grupos irreconciliables y gente que no tiene cesera, no hay mucho cerebro para entender que las discusiones estériles e incapaces de llegar a ningún puerto seguro no deben hacerse. O sea, aquí hay dos grupos, los llamados pro vida, que no son pro vida nada, y los llamados antivida, diría yo, ¿no? Los abortistas, como dicen. El tema del aborto, algo que pasa de manera común, y lo que lo presentaron fue con la finalidad de que no estuviera penalizado en el código, porque si está pasando, entonces ahí vinieron los que creen en la vida, que de alguna manera es una estupidez pensar que en medio de una situación donde una madre y su criatura estén en peligro, la idea no sea decidir por la madre, si es inevitable. O sea, eso es lo que hay que hacer es establecer protocolos sanitarios, y esos protocolos sanitarios creados por expertos van a determinar en qué momento se toma una u otra decisión. Porque si tú abogas por lo que piensan los católicos, de que hay que dejar que la divina providencia sea la que decide, eso es un disparate. Eso es un disparate. Yo no entiendo por qué la gente tiene el deseo de meter a Dios en todos los asuntos. Asuntos materiales, físicos. O sea, yo interpreto aquella famosa frase de al César lo del César como Dios no tiene por qué estar metido en todo. Usted no tiene por qué andar metiendo a Dios en todas las cosas. Hay cosas en las que Él no tiene que ver. Entonces, esa situación hace que la gente se obnubile la cabeza y no piense en que, en definitiva, las leyes lo que buscan es una solución para la convivencia en una sociedad. Entonces, vuelvo y repito, yo pienso que es una vergüenza. Y como dice Yerjan, vamos a tener que, si se decide por el código, va a haber que hacerle una revisión de arriba abajo, porque en definitiva es toda una generación que ha pasado. Claro. 28 años, señores, 28 años por un disparate, por un pararse en una posición rígida y no moverse, tanto uno como otro. Yo digo, yo hubiese sacado el tema del aborto del código y hago una ley especial que se discuta, pero hubiese promovido el Código Penal, porque el Código Penal trae cosas que el Código Penal actual no la tiene, y no hay ninguna disposición en el Código actual en el que se está aplicando que pudiera ser comparable. Por ejemplo, el tema de la discriminación. O sea, Sí. no hay en el Código Penal actual algo que te diga a ti,
el tema del sicariato. Por ejemplo, el actor mediato, el autor mediato. O sea, hay una sanción de 60 años de prisión, que es sería la pena máxima en el código que está todavía como proyecto. Y así sucesivamente una serie de cosas que las autoridades nuestras, sobre todo las legislativas, han ido salvando, han ido haciendo parche con leyes especiales, pero no debía de ser, porque ninguna nación puede avanzar jurídicamente hablando cuando tiene una serie de leyes y que son parches. De hecho, hasta para nosotros que somos expertos en el tema y que nos dedicamos al tema del derecho, se nos hace difícil porque uno dice, pero hay una ley para tal cosa, porque es que hay tantos parches, como le dicen, remiendos, decía la gente de antes. Hay tantos remiendos a la situación que en definitiva uno ni sabe cuáles leyes hay. Hay un aspecto importante, Amado, y es el hecho de que una persona que, y lo vimos aquí con el caso de Emily Peguero, una persona que oculte un cadáver, la pena que tiene es una pena correccional. Estamos hablando de 2 Por años. ocultación de cadáver. ¿Cómo es posible que tú sepas que una persona, vamos a suponer, fue ultimada, fue asesinada, y tú te encargues de ocultar el cadáver y que la pena sea prácticamente correccional? Eso es algo risible que debemos revisar. Yo tengo una teoría y se la planteé al fiscal de entonces. Yo era procurador en ese momento, había venido de la capital y era procurador incluso interino. Ya yo no estaba como titular definitivo, sino... Y resulta que le planteé, digo, mira, ahí hay una complicidad y eso se puede establecer por un asunto de análisis jurídico, porque ¿qué es lo que es la complicidad? Proveer los mecanismos, los medios para que una persona cometa un delito. El hecho de ocultar un cadáver tiene esa misma característica. Sí, el hecho es que que hay una disposición en la ley específica. Exactamente, que habla como que debe ir acompañada. No es después. Pero acuérdate que hay una interpretación en la ley. Claro, pero sigue siendo complicidad. Que era lo que yo le decía. Vamos a tirarnos por ahí y vamos a trabajar el tema del análisis, de la interpretación. Sí. Pero él no quiso. No quiso, temió y por eso ella duró solo 2 años. Es muy probable que cualquier tribunal la hubiese condenado como cómplice. Y eso iba a llegar a la Suprema y al final la Suprema pudo haber dado una sentencia que fuera jurisprudencialmente aceptable para acabar con esa dicotomía que tú estás planteando. Pero el derecho es análisis. Y hay que arriesgarse. Uno se tiene que tirar, independientemente de lo que usted crea, porque ven acá. Y además, para eso es que uno está. Además, lo que esto denota que hay un vacío o una algo que hay que aclarar en esa parte de la ley. Entonces, qué bueno que se haya dado para que entonces los legisladores actuales puedan trabajar sobre ese aspecto. Pero indudablemente que vuelvo y les repito, señores, es una vergüenza para las autoridades nuestras y para el país como tal el hecho de que 28 años después no se haya podido aprobar un jodido código penal. Lamentable. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina. Buen día. Amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Un Dele pedido. para adelante, mi amigo. Ay, a mí que me toca. Un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Fíjense. De hecho, es tiempo de legislar a favor de las cuestiones que aún no aborda la justicia dominicana como catálogo de infracciones y catálogos de penas, por cómo ha ido evolucionando la delincuencia y la delincuencia internacional, y que nuestro país no es ajeno. Y ustedes hablan de un código penal que da vuelta por 28 años en un poder legislativo irresponsable y un poder político aún más irresponsable.
porque lo que se entiende es que usted se reviste de legislador después de político, porque alcanza a través del partido una curul en el Congreso. Y mi conclusión es que los legisladores han ganado por dinero para asegurar el gobierno de turno, el poder legislativo, sin importarle que se debe de discutir y se debe de analizar a profundidad, porque se establecería una ley y una condición para la convivencia del Estado dominicano. El aborto ya no puede ser un tema en la República Dominicana porque nunca lo ha sido. ¿En el qué sentido? Bueno, la Constitución Dominicana establece en el artículo 37 el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. No, porque ya no es un tema, pues lo dejaron fuera. No, y no solo eso. Es que la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Justicia, lo ha vuelto a rechazar. No se trata de un derecho humano, de un derecho per se, el aborto. Y yo tomo, aunque parezca que es distante y que no va con el tema, lo que acaba de hacer, ¿cómo se llama la empresa? Disney World. ¿Qué hizo? Sacó ya de su empresa la política de género por los cuartos que ha perdido, porque a la gente no le gusta ver escenas contradiciendo un niño sobre su papá y su mamá, contradiciendo a un niño sobre su género particular biológico. Y todavía siguen teniendo el derecho individual de que cuando el individuo tenga razonamiento propio, pueda decidir si él cree que es un perro o es un oso. Entonces, ya eso son cosas particulares y nadie le puede atacar. Entonces, ¿para qué hay que legislar y transformar una ley al sinsentido? Ahora, según datos que tengo, échense para atrás, que la verdadera resistencia ha estado en la definición del Código Penal en cuanto a la traición a la patria, que castiga, de hecho castiga, lo único que nadie la quiere tocar. Yo soy de los que cree que cuando se agarra o se atrapa a un transportista en la frontera, trasegando indocumentado, sabiendo la situación actual migratoria de la República Dominicana y la crisis de Haití, que es el principal reto para este 2025 para la República Dominicana, su política exterior respecto a la isla. Y lo mismo pasa con mis esperanzas de que Donald Trump sea el que le ponga la tapa al pomo. No obstante, tenemos bailoteando entre personas que sabemos no son abogados, no tienen la visión que no sea la de guardiar leyes que favorezcan sus sectores, rifero, narcotráfico. En eso sí se están dando la tarea de muchos de ellos a estar pugileando. Pero es necesario que definitivamente, y fíjense que hoy es el Día de la Justicia, a quien saludo a todos los jueces, para que se tenga una ley, un código penal definitivo, porque no es de 28 años el código penal, es del 1808 o 4, 8. Pero no, porque lo que tiene 128 es la reforma. No, Digo, 28 años. Pero lo que te digo, ya lo que tenemos que contar, que tenemos un código del año 1808. Sí, todavía. Entonces, todo el tiempo. Es mucho más. 1808 y que fue adaptado a la República en 1884. Y que quede claro, el aborto, la Corte Interamericana, la Corte Internacional, ha definido que no es un derecho humano. Entonces no tenemos que criticarlo. Bueno, yo te digo la verdad, yo no estoy muy
muy dado a darle seguimiento a lo que dice la Corte, tal, lo que dice. Óyeme, nosotros en este país hemos Tienen metido intereses muy particulares. Sí, tú no sabes, por cada vez que dictan una decisión, Como la es ONU. por un asunto Sí, pero particular cuando de se otro trata sitio. de, Entonces, de inmigración ilegal, pero, no han dado la oye, cara. Pero oye, atiende. El problema está en que nosotros, sobre todo en el plano internacional, nos hemos metido en muchísima vaina que después nos hemos arrepentido. Porque este es un país de mono. A nosotros nos gusta. Sí, es verdad. Vivimos metiéndonos, sí, aceptando toda la vaina y metiéndonos en toda la pendeja. Mira ahora el tema del DR CAFTA. Exacto. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Ahora tenemos el arroz sin arancel y tenemos, la República Dominicana tiene que competir con gente en Estados Unidos que tienen cientos de hectáreas. ¿Usted sabe cuántas tareas tiene una Tecnología hectárea? de punta. 16 tareas tiene No una solo hectárea. eso, Si usted me dice a mí... está subsidiado. Oye, Tecnología. si tú me dices a mí, yo tengo 100 hectáreas sembradas de arroz, ¿eso se puede comparar con la gente que siembra arroz en 120 tareas? No. ¿Tú me entiendes lo En que te quiero volumen, decir? no, O sea, claro. eso no debió aceptarse nunca, pero pasaron 20 años, nadie hizo nada, nadie dijo nada y al final se nos presentó de sopetón la situación. ¿Qué va a pasar ahora? Va a pasar que la mayoría de esos productores pequeños de arroz van a pasar a la quiebra y se va a armar un lío. Ustedes van a ver, va a tener el Estado que subvencionarlo. Según lo que- Eso es ¿Qué una bomba de significa tiempo. subvencionarlo? Que de los bolsillos tuyos, de los tuyos, de los tuyos y de los míos salgan los cuartos para que ellos puedan seguir Bueno, te viviendo. voy a decir algo. No es tanto así. Ajá. Te voy a decir Ajá. algo. Es que el costo de producción lo genera mayormente, no es la mano de obra. Es los insumos que intervienen, la semilla, desde la semilla, preparación de la tierra. ¿Mm? Con la preparación de la tierra, debiéramos de tener por cada sector agrícola la cantidad de tractores que sean necesarios para ofrecérselo al productor. Eso puede ser una. Bueno, pero yo imagino que eso está resuelto con los préstamos que dio el Banco Agrícola. La otra es... No, eso está en los bolsillos Ay, no, del que está en porque eso Colombia. desaparece. Mira, Señores. eso está en parte en los bolsillos de que está en Colombia preso.